Bien, cuando hablamos del sellamiento, esa palabra escatológico, me imagino que como ustedes ya han tenido 7 simposios con están familiarizados con algunos términos técnicos, ¿no? Que se utilizan mucho en el estudio de la Biblia, la teología y los temas de la Biblia. Escatológico tiene que ver, en este caso, hay toda una discusión sobre el significado real de la palabra, pero en este caso tiene que ver con el sellamiento del tiempo del fin. Cuando tú lees las escrituras te das cuenta que Dios en algunas ocasiones particulares ha realizado una especie de sellamiento, obras de sellamiento también, para proteger a su pueblo, para librar a su pueblo. Incluso protegió a Caín de que otros lo mataran a él, como él mató a su hermano, poniendo sobre él precisamente un sello. Y ese sello no era más que una protección temporal que Dios puso en él, porque Dios no quería que esa puerta que él abrió de asesinato se expandiera. Así que Dios lo protege, aunque él no lo merece, lo protege y trata de tener ahí con él lo que él puso en marcha. Sin embargo, sabemos que eso no ocurrió. Pero algo sí parece ser que funcionó, y es que la protección que Dios le puso a él, finalmente lo guardó de que alguien lo matara. Él mismo se preocupó diciendo, lo que tú has dicho contra mí es terrible. Ahora ocurre que si yo ando errante por la tierra y alguien me encuentra, lo que indica que habían más hermanos por ahí que se molestaron con el acto homicida de él, alguien me va a matar a mí. Entonces ahí viene la respuesta divina, y en ese contexto es que Dios sella a Caín y lo protege para que él no sea eliminado por otro hermano, así como él lo hizo con su hermano Abel. Pero cuando hablamos del sellamiento escatológico, estamos hablando de una obra de protección y de identificación que Dios hará en el tiempo último, antes precisamente de que Él venga. Y la razón yo se la puedo adelantar, pero lo vamos a mirar en el estudio. La razón es que en el tiempo del fin la humanidad queda dividida en 2 grupos: los que tendrán el sello de Dios, valga la redundancia, y los que tendrán la marca de la bestia. Por consiguiente, va a haber un castigo para los malvados. Entonces tiene que haber una diferenciación para que solo los malvados que no tienen el sello de Dios sean el objeto de ese castigo. Y en ese sentido se va tornando claro lo que significa el sellamiento. Nosotros podemos discutir cuántas cosas puede significar el sellamiento. Sin embargo, no es el énfasis de mi tema en esta mañana. Yo quiero ver el sellamiento como obra, trasfondo, contexto cercano, lejano. En mi material van a ver contexto inmediato, pero al principio debió decir contexto inmediato, es decir, lo más cercano, y luego contexto inmediato, lo más distante a esa obra de sellamiento de Apocalipsis. Así que trabajamos estos temas así un poco apresurados, con el tiempo, los compromisos, y algunos detallitos se van. Yo lo que voy a hacer es que, como voy a permitirle a Joel, le voy a pedir a Joel y Parraguirre que los comparta con la congregación, que me permita retornar a casa, revisar estos detallitos, corregir esos asuntitos y luego entonces compartírselo para que él tenga algo más concreto para compartir con ustedes. Así que vamos a tratar de ver este tópico del sellamiento escatológico del tiempo del fin. No tengo todavía acción aquí. Ok, ahí lo hizo. Perfecto. Bien. Miren, en el libro de Apocalipsis solo hay un pasaje que habla del sellamiento. Algunos, a partir de esa particularidad de que solo hay un pasaje que hace referencia al detalle, tienden a minimizar la importancia del evento. Algo parecido ocurre con el milenio. Fuera de la iglesia adventista existe toda una discusión académica amplísima. Mínimo tenemos 3 perspectivas sobre el milenio y el más allá, y también tenemos un libro que trata 4 perspectivas sobre el milenio. Estamos hablando de diferentes escuelas de interpretación fuera del adventismo que discuten el tema del premilenialismo, postmilenialismo, amilenialismo, todos esos términos que son confusos para algunos, pero que estudiados se pueden explicar con facilidad.
Ellos están discutiendo y ahora mismo hay un énfasis muy grande en esos estudios porque lo que está ocurriendo en Israel se está mirando como una señal de que la última dispensación, como la entiende el mundo evangélico, que se llama futurista dispensacionalista, es decir, que creen que las profecías se cumplen en el futuro y que Dios gobierna por dispensaciones, por formas de administraciones, está llegando a su final y que la era mesiánica, posiblemente el milenio, está por comenzar. Así que nosotros creemos que Cristo viene pronto, pero otros, por razones muy distintas, están creyendo lo mismo. Así que el momento es oportuno para enfatizar nuestra perspectiva. Así que, pero otros, como el milenio solo se menciona en Apocalipsis 20, tienden como a desmeritarlo, no le den tanta importancia a eso, porque apenas es un solo pasaje. Pero cuando nosotros pensamos que la humanidad termina polarizada entre los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia, es evidente que aunque el sellamiento se mencione en un solo pasaje, no podemos tomarlo a la ligera. Que aparezca en un solo pasaje no significa que no sea relevante, que no sea importante y que no sea un tema totalmente determinante. El sellamiento debe ser estudiado a la luz de su contexto, el significado en sí mismo, más que es el sello, que es el sellamiento, la obra misma, que es donde yo quiero enfatizar esta mañana. Y para comprender el sellamiento del tiempo del fin, debemos tomar en cuenta también otros eventos similares en la historia del pueblo de Dios. Si bien el sellamiento es una obra que tendrá lugar en el tiempo del fin, entiéndase el sellamiento del Apocalipsis, ese evento no es algo que tiene que tomarnos por sorpresa. No es algo en lo que nosotros tenemos que decir, ok, vamos a esperar que el tiempo corra, que llegue lo que se conoce como el fin mismo del tiempo, y entonces en ese tiempo nosotros procuramos ser sellados. No, nosotros desde ya debemos vivir bajo la expectativa de ese día. Porque vivir bajo las expectativas de ese día nos motiva a buscar una preparación, una comunión con Dios que quizás hoy por hoy no tengamos. Una advertencia: quienes se duermen en sus laureles y se confían creyendo que cuando llegue el momento despertarán, no podrán hacerlo. Porque en la vida espiritual no ocurre como cuando tú tienes opciones de todo trabajo. Tú dices, ok, déjame ver cuál me conviene más. Tú sacas los números, tiras las cuentas. Tú dices, este me conviene más, está más cerca, me da más recursos, llego más fácil, el lugar es menos peligroso. Pues este es el que me conviene. Pero en términos espirituales las cosas no funcionan así. Tú creces o decreces. Si vives bajo las expectativas correctas y buscas al Señor como debes hacerlo, te estás preparando para estar listo en ese momento. Pero si estás descuidándote y viviendo vidas dobles, un pie dentro, otro fuera, nadie lo sabe, pero tú lo sabes. Peor engaño es cuando uno se autoengaña a sí mismo. Si alguien me engaña, fui víctima, pero si me autoengaño, soy víctima y culpable. Entonces debemos vivir bajo las expectativas de esa realidad que requiere desde ya una decisión. Hay varias cosas que están en el contexto, aquí debía decir inmediato, aquí cercano. Y es que el sellamiento aparece en Apocalipsis capítulo 7. Pero Apocalipsis 7 es conocido como un paréntesis, como una narración que explica una pregunta que se formuló al terminar el capítulo 6 y que luego da paso a la continuación de la narración y la revelación. Es como cuando tú dices, espera un momento, déjame explicarte esto primero. Y luego dice, ok, ¿entendiste? Ok, sigamos la historia. ¿Captan el punto? Esa es la idea de un paréntesis en la narración. Y en el sexto sello ocurren varias señales cósmicas que son ya historia y que no voy a detallar. Ocurre el oscurecimiento del sol, el enrojecimiento de la luna como sangre, la caída de las estrellas, y el último acto que todavía no ocurre es que el cielo se enrolla como un pergamino. Los libros no eran de esta naturaleza antes, eran pergaminos que se enrollaban y para leerlo habría que abrirlo, y mientras lo tenía abierto no podía mirar hacia allá, pero para poder mirar hacia la distancia yo tenía que enrollar el pergamino, y esa es la idea que contiene el pasaje, un pergamino que se enrolla vertical u horizontalmente y entonces da paso a una visión. Y esa visión es el día de la ira, la segunda venida de Cristo.
Ese día los impíos huyen atemorizados, queriendo que las rocas y las cuevas, esto es un lenguaje metafórico, les oculte de la vista de Dios, pero es algo que no ocurre. Y también de la ira del Cordero que finalmente ha llegado. Cuando Apocalipsis capítulo 6, describiendo el sexto sello, termina, se formula una declaración puntual acompañado de una pregunta puntual también. Y la declaración es: el gran día de la ira ha llegado. Tremendo, tremendo. Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Quién estará en pie? Es una pregunta puntual. Estar de pie, obviamente, es todo lo contrario. No a estar sentado, no, a estar en el suelo abatido. Estar de pie es estar listo para el encuentro con quien está sentado en el trono. Estar de pie es ser un sobreviviente a la crisis final. Y si soy uno de los sellados, tener la oportunidad de ser un heredero del reino eterno. Así que esa pregunta, esa declaración, el gran día de su ira, finalmente llegó. Y vemos que hay personas que no estuvieron preparadas. Pero se formula una pregunta. Como el sexto sello no dice que nadie está de pie, que no se habla de ningún justo, la pregunta es oportuna. Si todo el mundo corre, si todo el mundo está huyendo de la presencia de Dios, sería otra forma de decir, ¿es que no habrá nadie listo para encontrarse con el Señor? Y esa es la razón de la pregunta. Ya en el libro de Joel, que se utiliza una imagen casi idéntica a la del sexto sello, se habla de que cuando el día de Jehová llegue, el día que la ira de Dios visita a su pueblo, el sol, la luna y los astros retroceden. Es algo cósmico. El poder de Dios está conmocionando todo. Y al final se pregunta, ¿quién podrá resistir? Y es la misma idea del libro de Apocalipsis. En el Salmo 76, verso 7, el salmista pregunta dice, temible eres tú, y luego formula la pregunta, ¿quién podrá permanecer en tu presencia cuando se desate tu ira? Es la misma pregunta. Ese Dios que es misericordioso, que es santo, que fue capaz de sacrificarse, se dejó arrastrar, por decirlo de esa manera, porque pudo haber dicho no al Calvario para salvarnos. Es el Dios que no tiene por inocente al malvado. No nos confundamos. El Dios que más se proclama hoy es el Dios que motiva, que inspira, que te sobrelleva, que siempre está ahí. Como dice mi hijo mayor, es como un niño que está sentado en una sillita y tú le dices, siéntate ahí hasta que te necesite. Y luego cuando llega el momento de necesidad, hey, levántate, ven, ayúdame. Y luego que termina la necesidad, vuelve y siéntate en tu sillita hasta que yo te necesite de nuevo. No es así. El culpable no tiene futuro, a menos que no permita que su culpabilidad sea resuelta antes de ese día. Solo los justos estarán de pie. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 2, dice allí, ¿quién podrá resistir el día de su venida? Bien, o ¿quién podrá permanecer en pie cuando Él se manifieste? Es la misma temática. ¿Quién podrá resistir? ¿Quién estará de parte de Él? Y el libro de Lucas, capítulo 21, y este capítulo se define como un capítulo apocalíptico también, de un contenido similar a Daniel y Apocalipsis, dice, velen pues, y ahí está la necesidad de estar preparado, de vivir bajo la expectativa de ese día, orando para que tengan fuerzas para escapar de todas estas cosas que van a suceder. Y dice luego, puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Captan el punto? Apocalipsis no está tratando nada que no hayan tratado otros profetas. La pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Es retórica, porque nadie la está respondiendo allí. La responde el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero no es una respuesta así verbal, es una escritura que narra una serie de eventos, un sellamiento y luego una gran multitud. Estar de pie aquí ante Cristo es el equivalente de estar dentro de la gran multitud que está de pie delante del trono en el cielo. Tremendo. Eso merecía un tremendo amén, porque esa es una bendición. Desde la perspectiva de Apocalipsis 6 se puede responder que ningún impío estará de pie.
Desde la perspectiva de Apocalipsis 7, del 1 al 4, se podría decir que los sellados estarán de pie. Vamos a tratar entonces, ahí tengo el pasaje. Solo lo voy a describir por causa del tiempo y por las letrecitas y mi visión, que aunque estos son los lentes de mirar a la distancia, a veces veo con relativas dificultades. Y como que a veces una línea me hace juego medios extraños a la distancia. Miren, en la visión Juan ve que hay 4 ángeles que están deteniendo 4 vientos en los 4 ángulos de la tierra. Después él ve que otro ángel viene del oriente o del este, o desde donde nace el sol, dependiendo de la versión que tú estés leyendo. Oriente es el lugar, es el este es el lugar por donde nace el sol. No importa cómo se traduzca, es el mismo lugar. Y este ángel solo tiene el sello de Dios. Y habla a gran voz a los 4 ángeles que detienen los 4 vientos y le dice que no le hagan daño a nada. Y si te detienes ahí, indica que los vientos que están siendo detenidos son fuerzas destructoras. Porque le dice a ellos, no hagan daño. En otras palabras, sigan sujetando ahí los 4 vientos, no permitan que se suelten para que no ocurra daño a nada, hasta se establece un límite. La historia no es un ciclo interminable, tiene una meta, tiene un propósito. Dios no va a permitir que el mal gobierne para siempre. En un punto Dios dice basta, y entonces empezará la eternidad y la vida que tú y yo anhelamos. Entonces el ángel dice hasta, no lo hagan hasta que hayamos sellado los siervos de nuestro Dios en su frente. Ahora imagínense la realidad, tratemos de leer un poquito entre líneas. Si lo que miramos ahora, actos de incomprensión, experiencias de incomprensión entre los seres humanos, guerras devastadoras, vidas perdidas, como si fueran hojas que caen de un árbol y a nadie le importa. Hemos visto la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora las naciones se están rearmando. Todo el dinero del mundo que pueden disponer, que puede darle calidad de vida a la gente, lo van a utilizar para fabricar armas que van a destruir más vidas. Esto no puede seguir mucho tiempo. Si de verdad hay un Dios, y yo creo que lo hay, tiene que decir basta en algún momento. Y hay gente que trabaja las cosas con los sentimientos, y hay cosas que a veces hay que trabajarlas desde aquí, no desde aquí. Cuando Dios diga basta, va a ser duro lo que vendrá. Pero la dureza de lo que vendrá es un indicio de lo duro que es lo que Dios está corrigiendo. La magnitud del juicio evidencia la magnitud del mal, la profundidad del mal. Y voy a decir esta frase que quizás suene un poquito filosófica. Solo la violencia del Espíritu de Dios podrá en el tiempo del fin frenar la violencia del mal y el pecado. A veces Dios tiene que ser violento. Sin embargo, el libro de Isaías dice que cuando Dios es así, está ejecutando una extraña obra, una extraña operación. Ese no es el comportamiento normal de Dios. El comportamiento normal de Dios es ser paciente, es ser longánime, es ser amoroso, es ser perdonador, compasivo, redentor. Pero óigame, llega un momento que ni aún siendo eso, el pecado es algo tan terrible. Nosotros somos tan terribles que luego terminamos jugando con eso. Y ya eso es un nivel de deshonra que Dios no puede permitirnos. Y como Él es Dios y Él es el que está sentado en el trono, Él establece las reglas. Y al final, ¿saben lo mejor? Que cuando Dios está derramando sus juicios sobre la tierra, los ángeles dicen, verdaderos y justos son tus caminos, Dios Todopoderoso. Ellos derramaron sangre, tú le has dado a beber sangre. O sea, eso es retribución. Ahí no hay nada de injusticia. Claro que es un momento terrible, pero es lo que provocamos. Entonces la violencia divina tiene que detener la violencia del mal. Así que no hagan daño, pero miren todo lo que está ocurriendo en el mundo. Cuando los vientos entonces se suelten, imagínate la escena de horror. Y es eso precisamente lo que Dios va a eliminar. Vamos a tratar entonces de avanzar un poquito. Apocalipsis es un pasaje que está formado, Apocalipsis 7, por 2 escenas. Tiene la visión del sellamiento
y tiene la visión del grupo que es sellado y luego la gran multitud. Y la primera visión de los versículos 1 al 8 tiene 3 partes, y es la visión de los ángeles que están deteniendo los vientos. Verso 1 tiene la descripción del otro ángel que tiene el sello de Dios, y también entonces tiene la lista de aquellos que son sellados o censados, que son 144,000. Hay 2 eventos que sirven de trasfondo para entender el sellamiento del tiempo del fin. ¿Qué significa que Dios está sellando en el tiempo del fin? El primero es, y vamos a verlo aunque sea rapidito, el juicio divino sobre los primogénitos en Egipto. Porque es allí recién cuando una marca conecta con el evento de ese juicio. Los juicios anteriores, las 9 plagas anteriores, ninguna estuvieron asociada a una marca que estaba siendo puesta sobre los justos. Pero la última sí amerita que un elemento, marca o sello aparezca para proteger, porque lo que viene es terrible. Pero noten que Dios pudo haber empezado como Dios con ese juicio primero y doblar inmediatamente a los egipcios. ¿No pudo haberlo hecho? Pero Dios empezó con lo más fácil primero, pero se la fueron tomando a la ligera. Y Dios iba apretando, pero se iban acostumbrando a lo que iba pasando. Y la conciencia se iba amortiguando. Y Dios dijo, bueno, pues la única alternativa que me dejan es doblarlos y quebrarlos de un golpe. Yo no sé si ustedes han podido escuchar cosas parecidas, pero es la realidad. Y entonces allí llegó. Luego también tenemos el juicio sobre Jerusalén, un juicio de castigo contra los enemigos de su pueblo, a favor de su pueblo, y un juicio contra los impíos dentro del pueblo. Y eso nos da lecciones interesantes a nosotros. Según Éxodo capítulo 11, versos 6 al 7, iba a haber un clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca la hubo ni la habrá. ¿No le suena eso a Daniel 12:1? Una gran crisis y angustia, cual nunca hubo. Pero entre todos los hijos de Israel, óigame bien, ni un perrito le va a ladrar. Es decir, ¿sabe que a veces cuando un perrito no te confía, aunque sea pequeñito, te puede morder? A veces el pequeño es el que más rápido te muerde. Eso es increíble. Yo fui a visitar a mi madre en un lugar una vez, en una localidad. Y cuando yo entré, el perrito ladra, ladra, ladra y ladra. Y yo, cuando regresé, lo escuché ladrando y no le presté mucha atención, porque en mi país hay un refrán que dice, perro que ladra no muerde. Pero este ladró y mordió. Solo que cuando yo entré, ladró y no me hizo nada, no le hice caso. Pero de regreso, ladró y de pronto se cayó. Y ya lo tenía pegado en mi pie derecho. Y con razón se cayó, porque ahora estaba mordiendo, ¿no? Entonces, yo ahí dije, esta frase no es real, porque perro que ladra puede morder. Yo creo que esa sería la mejor manera de verla. Así que, y Dios le dijo a Israel, mira, ni un perro te va a ladrar, menos un egipcio te va a decir algo. Y dice luego, para que sepa que el Señor hace una distinción entre ¿quiénes? Los egipcios y los israelitas. Allí está. Pero esa distinción viene a raíz de un evento. La misma noche, verso 12 del capítulo 12 dice, yo pasaré por la tierra de Egipto y voy a herir de muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto de los hombres como del ganado, y voy a ejecutar mis actos justicieros. Ya ahora no dice contra los egipcios, sino contra ¿qué? Las deidades de los egipcios. Y ese es el tema que tenemos en Apocalipsis. Entidades espirituales, demoníacas, que están detrás de los poderes malvados de la tierra. Y Dios castiga a los poderes malvados de la tierra, pero está conteniendo y limitando con eso y derrotando con eso a las deidades demoníacas que los impulsan. Así que Éxodo capítulo 12, verso 13 dice que la sangre, aquí viene la señal, ahora le servirá de señal. Esa cortita expresión, oz o palabra, es parte del término sabbat en el hebreo. Y es por eso que el sábado ha sido considerado como el sello de la ley. Y esta es la señal o sello. Pero aquí es la sangre que está sirviendo de señal o sello.
Y cuando fue untada en los dinteles de la puerta, había una marca roja allí que decía: aquí hay un israelita. O por defecto, en el caso de la multitud mixta, aquí hay una familia de egipcios que le creyó a Dios, se protegió, ¿verdad?, con el dintel, la sangre en el dintel, y ellos, porque confiaron, no van a ser destruidos. Aquí el tema no es el carácter, es la identidad. A quién se le creyó y a quién decidí, a qué grupo pertenecí estar. De manera que cuando el ángel vino, donde no encontró la sangre puesta, es decir, la señal o el sello, entró y quitó la vida del primogénito. Y si no había un humano que era primogénito, entonces el animal que era primogénito se fue. Pero cuando el ángel iba a entrar a este hogar y veía la sangre, ¿qué hacía? Esa es la señal. Entonces Dios está haciendo diferencia entre el israelita y el egipcio, o entre los egipcios que se metieron en su casa y pusieron sangre y los que no lo hicieron. Así que el sellamiento en este caso tuvo el objetivo de proteger de un juicio en un momento de crisis. Ezequiel trabaja una idea similar, pero ahora ya en el contexto del pueblo de Dios. Y allí Ezequiel dice que en visión vio a 6 hombres que tenían instrumentos de destrucción, o instrumentos destructores, o instrumentos mortales en la mano. Es decir, con lo que podían eliminar vidas, herir vidas humanas. Pero dice también que vio, aparte de eso, un hombre vestido de lino fino, que tenía un cinto, y en el cinto como un tintero de escribano. En el verso 4 se está dando una orden. Ustedes saben que aquí Babilonia está deportando a los judíos. Ezequiel está en el contexto de la deportación misma. Jeremías está en Jerusalén profetizando. Daniel ya está en Babilonia. Ezequiel está con un grupo que está junto al río Quebar, que era un canal que desviaba agua del Éufrates y distribuía esa zona de reguío. Y ahí está el pueblo esperando que en Babilonia, que ya no caben más inmigrantes deportados, se decida para dónde que lo van a mandar, para qué lugar. Y ahí está Ezequiel. Pero viene lo peor, la última deportación, que es la que va a devastar todo. Pero en Jerusalén, en lugar de estar buscando a Dios, en lugar de estar experimentando un cambio, una reforma, un encuentro con Dios, lo que van es profundizando la apostasía, la separación de Dios. ¿Y saben algo? Dios dijo: pasa por el medio a ese ser que estaba vestido de lino, que tenía el tintero de escribano, pasa por en medio de Jerusalén y escribe o pon una marca allí. Aquí ya no es la señal o sello de Egipto, es una marca, pero no importa, tiene el mismo objetivo, porque ustedes van a ver que quienes tengan esta marca, que no se le llama sello, son los que serán protegidos. Entonces, ponlo en la frente de los hombres que suspiran y gimen, y a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Este es un punto muy crítico, porque queda mucha gente justa, pero mira, están orando, clamando y gimiendo, pero aún así no va a poder revertirse el juicio divino, porque el mal se sobrepone a ese clamor, a esa plegaria, a esa fidelidad de un grupo, y el juicio se hace inevitable. De manera que entonces Dios dice: vamos a sellarlos para cuando el enemigo venga pueda destruir a cualquiera, menos a los que tienen esa marca. Así que hasta aquí el sellamiento no es más que una obra de identificación que define la identidad de un grupo como los que pertenecen a Dios y los que no serán afectados por una escena de juicio que ha de acontecer. Luego entonces, miren lo que dijo el Señor. Ya le habló al que estaba vestido de lino. Luego le habló a los 6 que tenían los instrumentos mortales. A los otros le dijo: pasen por la ciudad. Y yo no le voy a leer el texto. Y hagan lo que ustedes tienen que hacer. Hay gente que se queja porque Dios supuestamente usó a los israelitas para sacar a los cananeos de allí, eliminarlo. Pero deberían leer un poquito más y darse cuenta que la misma regla aplicó para el pueblo de Israel también. Sin excepción. Pero dice luego: hagan lo que tienen que hacer, pero no se acerquen a ninguno sobre el cual esté la marca. Tremendo, tremendo.
Puede que esta gente no fuera impecable, que no fuera perfecta en todo, pero tenía la marca, tenía el sello. Y estaban clamando y gimiendo. No se dejaron llevar de la corriente. No es que no fallaron ocasionalmente, es que no eran unos rebeldes contra Dios como lo eran otros dentro del pueblo. No estaban pecando deliberadamente. Por eso Dios los está sellando. Y luego el juicio vino y solamente no murieron ellos. Todos los demás perecieron. Ambos sellamientos ocurren en contexto de crisis. De la liberación israelita de Egipto, con el sello de la sangre sobre la puerta, y luego entonces con el sello en los tiempos de Ezequiel, dentro y el contexto del pueblo judío. Malaquías capítulo 3 verso 16, y esto ya es posterior a la deportación y al retorno de los israelitas, tiene que lidiar con una división espiritual que yo le llamo, para mí Malaquías es el mensaje a la Odisea del Antiguo Testamento. Para mí. Porque Dios dice una cosa y el pueblo pregunta, ¿pero y cómo? ¿Pero y cuándo? ¿Pero y cómo es eso? Y el Señor tiene que remachar. Vosotros todos me habéis robado, pero ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en esto, en aquello y lo otro. Y Dios así tiene que estar dando explicaciones. Tú te consideras rico, pero yo estoy rico. Tú eres pobre, desgraciado, tú estás desnudo, es decir, espiritualmente, pero ¿y cómo es eso? Y un llamado al arrepentimiento para reconocer esa necesidad. ¿Saben algo? Aquí se habla de los que temen al Señor, y los que temen al Señor están siendo tomados en consideración. Y al final dice el Señor, se va a ver una cosa: hay diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Miren, olvídese de eso, de cualquier cosa menos de esa realidad, lo que quiero decir. Aún dentro de la iglesia, el que verdaderamente sirve a Dios se diferencia del que no se está tomando la religión muy en serio. Y hay un texto en Joya de los Testimonios, no recuerdo el volumen ahora, que dice que los que aman la palabra de Dios y se esfuerzan por comprenderla y estudiarla, se van uniendo a un grupo de personas que se identifica con lo mismo y que no podrá compartir con otros grupos ni aún dentro de la iglesia. Hay personas que te hablan de deporte, de crucero. Crucero es ir a un barco, tomar una vacación en el mar, hablar cualquier cosa y se enganchan en conversaciones excelentes de deporte, de política, de lo que sea. Pero plantéale un tema bíblico para que tú veas. No dura 2 minutos hablando con ellos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y la iglesia no es diferente. Tenemos personas que el corazón de miembros de iglesia no está lleno de lo que debe estar lleno. Están bifurcados espiritualmente. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Y créanme que Profetas y Reyes dice que el sello de Dios será puesto precisamente, oigan bien, sobre los que claman y gimen por los pecados que se cometen en la iglesia. Es decir, que Dios se enfrenta con su pueblo lo mismo que enfrentó Ezequiel en sus días. Apocalipsis capítulo 9 del 1 al 4, solo otro ejemplo, habla de la quinta trompeta, y aquí un ángel que ha caído, se le da la llave del pozo del abismo, y cuando abre el pozo, la puerta del pozo del abismo, salen langostas demoníacas, y se le da autoridad a estas langostas para que destruyan a un grupo de personas en particular. ¿Y cuáles son esos? La parte final en itálica: a los que no tienen el sello de Dios. Así que cuando hay momentos de ajuste de cuenta, momentos en los que Dios interviene en juicio, los que no son del grupo de Dios, es decir, los que no tienen el sello de Dios, reciben el impacto de esos juicios. Apocalipsis capítulo 15, versos 5 al 17, habla de que 7 ángeles en el cielo, oigan qué curioso, que están vestidos de lino, igual que la gente aquel que Dios le habló en Daniel, de lino, reciben de los 4 seres vivientes las 7 copas de la ira divina que ha de ser derramada en la tierra. Según el capítulo 16, cuando la primera copa se derrama, dice: vayan y derramen su copa de la ira de Dios sobre la tierra. Dice: bueno, pero en la tierra están los justos y los injustos. No va a haber problema, porque ellos ya saben que ellos mismos y otros ángeles estuvieron involucrados en la obra de sellamiento.
Y se van de la tierra, vienen a la tierra, pero cuando se van saben a quiénes dejan y cuando regresan saben a quiénes encuentran. Así que habiendo sellado al pueblo de Dios, ellos ahora saben que van sobre la tierra, pero en la tierra hay un grupo al cual ni siquiera, siguiendo la idea de Ezequiel, se van a acercar. Siguiendo la idea del Éxodo, no entrarán en sus casas porque en el dintel de la puerta estará la sangre de Cristo untada. Por lo tanto, a ellos ni un perrito le va a amenazar. Y a los demás ni siquiera se le van a acercar. El sellamiento es la garantía de la protección divina. Y lo que significa la identidad nuestra, a quién pertenecemos. El pasaje hace claro que los sellados, según Apocalipsis capítulo 7, son los siervos de nuestro Dios. Yo debí poner el tiempo a correr aquí, pero yo quiero que me dejen saber cuando me esté acabando mi tiempo, por favor. Me ayudan en eso, porque nosotros los que predicamos aquí a veces se nos olvida el tiempo, ¿no? Bien, de manera que Apocalipsis 7 sigue la misma temática. Hay un sello que está siendo puesto y ese sello, según el verso 3, será puesto en la frente, igual que en los tiempos de Ezequiel, sobre los que son siervos de Dios. Luego se complica dándole un nombre número, como yo le llamo. 10, gracias. Un nombre número. 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Yo no voy a entrar en ese aspecto. Pero para mí es un número nombre, porque por ejemplo en Apocalipsis el número nombre de la iglesia es 7 candelabros. Del Espíritu Santo es 7 espíritus. De los líderes de la iglesia es 7 ángeles. ¿Me están siguiendo? De los siervos de Dios el nombre nombre es 144,000 siervos de nuestro Dios. Tremendo. Ya no tenemos que discutir si es literal o simbólico. Ya el pasaje lo dijo. Entonces esos son elementos vitales. Ahora, el ángel que viene desde el este es interesante. ¿Por qué no viene del norte o del sur? Bueno, porque el este es el lugar de las buenas noticias de Dios para su pueblo. En Israel la gloria de Dios entró por el este. Y cuando se fue, no se fue por el norte, se fue precisamente por el oriente. Por donde vino, se fue. La señal del Hijo del Hombre será vista como un relámpago que sale ¿desde dónde? Desde el oriente. Tremendo. Y la liberación de los reyes que liberan al pueblo de Dios en el tiempo del fin, cuando el Éufrates se seca, es decir, cuando la influencia que tiene Babilonia a favor desaparece, la pierde, viene precisamente los reyes ¿de dónde? Del oriente. De manera que el ángel no podía venir de otro lugar. Viene del este, viene del este. El sello de Dios. Voy a decir algo aquí nada más. Según el sello de Dios tiene 2 elementos. Un elemento formal visible, un elemento formal invisible. Vamos a hablar un poquito del invisible rapidito. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 19 dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. Y noten que el sello denota conocimiento. Conoce el Señor a los que son suyos. Esos no sufrirán. Pero también implica que ellos se han apartado, porque es la única manera en la que Dios pueda conocerlo y protegerlo. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Así que eso es un elemento que tiene que ver con el carácter. Apocalipsis 14 verso 1 dice que mientras el capítulo 7 dice que el sello de Dios fue puesto en la frente y no dice qué fue lo que fue puesto allí, el capítulo 14 dice que los 144,000 están de pie, oigan la expresión ahí, de pie, con el Cordero sobre el monte Sión, que es la Jerusalén celestial. Y ellos tienen en sus frentes, no dice el sello de Dios, dice que tienen el nombre del Padre y el nombre del Cordero. Eso implica que tienen el carácter de Dios. Es lo único que vamos a llevar al cielo, el carácter, porque ni este cuerpo como tal irá al cielo. Carne y sangre en su estado caído, pecaminoso, no puede heredar el reino de Dios. Aún tengamos el sello, no estamos listos para la traslación. Tenemos que pasar por la experiencia de la angustia de Jacob y por la experiencia de la glorificación. Y solo después de haber pasado esas 2 experiencias, entonces estamos aptos para irnos al reino eterno. Así que el sello tiene que ver con el carácter. Ese es el elemento formal invisible. Dios sabe quiénes son sus hijos.
Es una marca, dice, evento los últimos días, que los hombres no pueden ver, pero que los ángeles sí saben, porque ellos son los que la colocan, simbólicamente hablando. Hay un elemento formal visible y tiene que ver con el día de reposo. El sábado es el sello de la ley y es la señal entre Dios y su pueblo. No soy yo que le llamo al sábado un sello o una señal, es la Biblia que lo dice. Es una señal entre Dios y su pueblo, de que ellos son el pueblo de Dios y de que Dios es el Dios de ellos y de que Dios es el que lo aparta de iniquidad y lo santifica. Esa es la realidad. De manera que esos dos elementos están allí. El sello de Apocalipsis, y con esta parte vamos terminando, no es más que la consumación de una obra que comenzó aquel día cuando tú creíste, cuando entregaste tu vida al Señor, cuando dejaste de resistir al Señor, tomaste la decisión de entregarte al pueblo de Dios, al Señor a través del pueblo de Dios, a través de su iglesia, y tomaste la decisión de bautizarte como un testimonio público de que finalmente lo hiciste. No lo habías hecho, pero ya decidiste hacerlo. Y ese día dice que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo prometido, pero con miras al futuro, con miras a alcanzar la redención. De manera que en Apocalipsis lo que Dios está haciendo es poniendo un sello en aquellos que han permanecido en el camino, desarrollando un carácter y una relación cada vez más íntima con Él. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice: estamos persuadidos de una cosa, que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué hará? La terminará. El sello inicial es el comienzo de la obra, y el sello escatológico, el sello del tiempo del fin, es la obra terminada. La obra terminada. Entonces puede tener paso los siguientes actos. Una advertencia: cuando pensamos en función de la segunda venida de Cristo, siempre pensamos que vamos a estar allí, pero posiblemente no estemos allí, estemos en la tumba. Pero quiero adelantarle algo: tú necesitas estar tan bien con Dios para encontrarte con Él como para morir, porque el rostro que verán los que estén vivos es el rostro que verán los que han muerto cuando resuciten. Nosotros acostumbramos a hacer muchas bifurcaciones teológicas, siempre enfatizamos cosas demasiado y olvidamos otras. Si yo no llego a la generación final, eso no significa que yo no debo estar tan preparado como si llegara. Yo debo estar preparado con mi Dios aquí y ahora. O es ahora o mañana será tarde, porque en la vida espiritual o tú creces o decreces, no hay término medio. Así que ya sea que nos toque morir o vivir, debemos estar tan preparados para el encuentro con Dios como podamos estarlo. Segunda de Pedro capítulo 3 versos 11 y 14 dice: y ya que todo esto va a ser destruido, que todo esto va a terminar, ¿no deberíamos nosotros seguir una conducta santa? Que se vea la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, aún dentro de la iglesia. Y luego dice la famosa frase: siendo que esos acontecimientos van a ocurrir, esforcémonos para ser encontrados sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ser encontrados por Él, ¿cómo? Pero no crea que ese es el privilegio de la última generación solamente. Eso se le dijo a los cristianos del primer siglo, que iban a morir, y que al morir el tiempo se detuvo, cerraron los ojos y lo volvieron a abrir, y ya estaba la segunda venida. Entonces, al abrir sus ojos, deben estar entre los justos para ver el rostro del Señor. Por eso el imperativo ético, espiritual, para Dios en este tiempo es el mismo de Dios para todo tiempo, para cada circunstancia, para cada periodo histórico, para cada pueblo suyo en cada etapa del tiempo. No te duermas en tus laureles, no te confíes, prepárate cada día. Me gustaría ver a aquellas personas que, vamos a hacer otro llamado aquí, esta es la ponencia más rara en un simposio, Pero ¿hacia dónde llegamos si no tomamos decisiones? ¿De qué nos sirve el conocimiento si no nos hace mejores personas? ¿De qué nos sirve escuchar esto y que la iglesia incurra en los gastos que incurre si al fin y al cabo tú no tomas ninguna decisión? Ya no podemos seguir exponiéndonos a más pérdidas, ni materiales ni espirituales. Llegó el tiempo de tomarnos esto en serio. No es posible que el diálogo allá afuera lo estén dominando gente que no sabe lo que está hablando.
No es justo que los mejores apologistas dentro de ellos no haya un adventista. No es justo. Eso a mí me quiebra el corazón y hace que yo me pregunte, ¿qué estamos haciendo? La gente tiene que ver más de nosotros, más de Dios en nosotros. La gente tiene que ver algo más de que somos buena gente. Tiene que ver que somos más que buena gente. Aunque eso signifique tener que quebrantarnos y hacernos morder el polvo el Señor. Eso no es cómodo, pero a veces eso es lo único que es necesario. Que mordamos el polvo para que dejemos nuestro orgullo denominacional y nuestro orgullo moral y espiritual. Porque lo somos, orgullosos hasta la médula. Y eso es lo que nos hace ser recalcitrantemente la iglesia de la Odisea en su peor momento. Pero si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Tenemos una pregunta que ha llegado, les pedimos, hermanos, atención por favor para ella. ¿El sellamiento apocalíptico implica que los sellados ya no necesitarán de Cristo y por ello vivirán sin intercesor? Es una pregunta interesante. No, no significa eso. Significa que siguen necesitando a Jesús tanto como antes de haber recibido el sello. No hay un momento en la experiencia de los redimidos en el que Cristo, por dejar de ser mediador, deje de ser nuestro Salvador. Es como decir, recibimos el Espíritu Santo cuando creímos, pero ¿en qué momento lo perdemos? No hay momento en el que eso desaparece. Solamente el Espíritu podemos perderlo y con eso la salvación si yo incurro en apostasía espiritual. Lo que significa que la casa llegue a estar en peor condición que al principio y que Dios ahora tendrá que expulsar 7 demonios, para usar el lenguaje bíblico, si ha de rescatarme. Y eso ocurre con innumerables personas. No hay un momento en el que el Espíritu Santo no esté con nosotros. Cristo dejará de ejercer una función dentro de todas las que ejerce, pero cuando la deja de ejercer nos deja sellado. Y el sellamiento indica que estamos aptos para pasar ese periodo con Él sin mediador. Pero aplicándole a Timoteo, que dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, no hay un punto en el que Él realmente deja de ser el mediador que trae la salvación y la gracia salvífica de Dios a nuestra vida. Que Cristo no dejará de ser el mediador entre Dios y los hombres, ni siquiera después que termine su ministerio de intercesión. Lo que ha hecho es que ha terminado una fase de su ministerio celestial. Pero el Espíritu Santo está en el corazón del pueblo de Dios y Cristo sigue siendo, sus méritos salvíficos siguen estando en la cuenta, por decirlo de una manera contable, de los redimidos. Y por eso cuando los ángeles vienen no lo tocan, ni siquiera se acercan a ellos, porque son los que pertenecen a Cristo, son su pertenencia, son su pueblo. Él sigue siendo su Salvador, su Redentor. Una última pregunta, pastor, la segunda de esta mañana. ¿Podría profundizar si los 144,000 son un grupo simbólico o literal? Bien, una pregunta muy amplia para responderlo en este punto, pero voy a hacer un ejercicio rápido con ustedes. 4 ángeles, 4 ángulos de la tierra, 4 vientos y un ángel que viene del este. ¿Esos números son literales o simbólicos? Alguien puede decir que son literales, pero yo creo que sería erróneo decir eso, porque no creo que solamente 4 ángeles se estén deteniendo todos los conflictos de destrucción en el mundo, porque sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y tú eres uno que le teme, yo soy uno que le teme, tú eres otro que le teme. Así que cada uno tiene un ángel que le protege, si es siervo de Dios. No es que cada quien tiene un ángel guardián, es que el que teme a Jehová tiene un ángel que le defiende. Eso es lo que la Biblia dice. Luego, los 4 vientos son la totalidad de los conflictos que pueden impedir el sellamiento. Así que el 4 es simbólico. Los 4 ángulos de la tierra es una expresión antigua, un modismo antiguo que significa la totalidad del planeta. Por lo tanto, el 4 ahí es simbólico. Los 4 vientos, ya dijimos, la totalidad de los conflictos. Los 4 ángeles, la totalidad. Hebreos 1, 14 o 17 dice que los ángeles son espíritus ministradores que ayudan a los que han de heredar la salvación. Pero de pronto parece que un solo ángel es el que está encargado del sellamiento, pero realmente no es un solo ángel.
Dice otro ángel, es decir, un ángel, aparte de los 4. Pero eso no significa que es uno. ¿Cómo tú lo sabes? El texto mismo te lo dice. Porque cuando él habla, no habla en singular, habla en plural. No hagan daño a nada en la tierra hasta que hayamos sellado los cielos de nuestro Dios en su frente. Por lo tanto, este ángel representa la totalidad de los ángeles que están ocupados en la obra de sellamiento, de preparación. Si el 4 es simbólico, si el 1 tiene carácter representativo, ¿por qué el 144 tiene que tenerlo? Y si aún así insistimos que lo tiene, tenemos un problema al terminar el versículo, porque el verso empieza diciendo 144,000 sellados. Bueno, son literales, pero termina diciendo de las tribus de Israel. ¿Eso es literal? Y si es literal en la primera parte, ¿por qué un versículo tan corto, la segunda parte no es literal? Y si es literal, entonces no eres tú y yo que estamos siendo sellados, son israelitas que están siendo sellados. Pero todos sabemos que el Israel en el Nuevo Testamento es una entidad espiritual multiétnica. Judíos verdaderos que creen, judíos étnicos que creen y gentiles o personas que no son judías que creen. Por lo tanto, el 4, el 1 es simbólico, el 144 también es simbólico. El 12 es el símbolo de la plenitud. 12,000 de cada tribu significa que hay un pueblo que está siendo sellado, que no son todos los que se salvan, sino los que son fieles, porque las experiencias pasadas de sellamiento significa que el sello se pone solo sobre los que están siendo fieles, aún dentro de la iglesia, aún dentro del pueblo de Dios. Así que el 4 3 veces simbólico, el 1 carácter representativo, 144 es el número de 12 por 12, es decir, un número que refleja plenitud llevado a la máxima potencia. Así que el 144 es un número simbólico.